Jerry, Bueno. perdón por pararlo, Sí, pero sí. este intro de la guitarra muy Muteada, ¿no? muy muteada, Ajá. exactamente, Ajá. Jerry, porque le conoce la guitarrita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto tamaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿tú? Bien, Jerry, todavía con el relámpago de lo que hemos vivido en los últimos días, con toda esta visita, conciertos, tour de las guaguas, de los Sí. tesoritos. Jerry, te voy a decir una cosa. A finales de año tuvimos la semana y la época de Metallica en México. Hoy podemos hablar que han sido los días, la semana de The Warning, porque ya está a tope, ya están los setlist, vivimos el concierto, Las 3 fechas del las concierto. 3 fechas, Ya se dio el concierto en Guadalajara. ya está el concierto en Guadalajara, Para cuando salga este video, probablemente ya haya sido el concierto en el de Monterrey. Monterrey, así es. Entonces, Jerry, el fenómeno es verdad. Es real. Es real, así es. Sí. El fenómeno es Y real. no nos los pueden platicar, no nos pueden contar. No nos pueden achacar. Así es. Para los que creían que era inteligencia artificial y que no tocaban así en vivo y que era falso. Sí. O sea, ya lo constatamos. Así es. Ya estuvimos ahí. Hoy, Jerry, lo hemos platicado, hoy hemos entendido muchas cosas. Hoy entendimos muchas cosas. En el concierto Sí. nos dimos cuenta de muchas cosas. De la potencia que traen las guaguas. De la calidad, del virtuosismo. Así es. Oye, hicimos el live. Hicimos el live. Hicimos dos lives. Hicimos el live del Supertazón. Ajá, un mini live preparando para el tema de cómo nos fue en el concierto. Exacto. Y un live el viernes de The Warning pasado. El viernes pasado, donde tuvimos casi 220, 260 estuvimos al mismo tiempo, sí. Jerry, creo que estás exagerando. No. En un momento fuimos más de 250. Okay. Oye, y sirvió para ya contextualizar todo lo que hemos vivido y ya es imparable el fenómeno de Warning, Jerry. Ya es imparable. Es una bola de nieve Es una bola de nieve, así es. Y que nosotros no podemos claudicar a lo que nos trae acá, Jerry, que son los viernes de Warning. Gracias, Jerry, por inventar los miércoles de Love Bites. Y esperemos que los lunes a ver qué se te ocurre. Así es. Oye, Jerry, pero fíjate que en este viernes de The Warning, otra vez nuestros amigochos de Top Beer, que acá está Topbeer.mx. Top Beer. Oye, Jerry, qué bueno que le dejaste de decir Top Beer, que era hermanastro. Sí, hermanastro de Rock and Beer. Jerry, los amigos de Top Beer que aquí te mandan, Jerry. Ajá. O sea, bueno, tú puedes entrar a la página de topbeer.mx y hay una variedad enorme de cervezas artesanales mexicanas. Entonces tú entras, escoges tus cervezas, tus 10, 20, 50 cervezas, las arrastras a tu carrito. Oye, imagínate un pedido de 30 cervezas. De 50. Pápale, vámonos. Aquí no hay límites, no te dicen nada más, puedes comprar 6. Exacto. Puedes echar 50 a tu carrito, le das comprar y te llegan a la puerta de tu casa, Matthew. Ya no tienes ni siquiera que ir a tu tienda de conveniencia favorita. O sea, imagínate un Sabadance, mi Jerry, que pidas comida y Top Beer. O sea, no sales en un mes. O sea, ya no tienes que ir a la tienda abrazos, beso, abrazo. Así es. Por tu cerveza. Ya nada más vas a topbeer.mx. Te llega a la puerta de tu hogar. Y además son cervezas artesanales que no vas a encontrar en cualquier tienda. Exacto. Están buenísimas. Jerry, fíjate que hoy nuestros amigos de Top Beer nos mandan esta de la cerveza Fauna que ya habíamos probado. Sí. Una Penélope, me acuerdo perfectamente. Jerry, ese nombre yo no sé por qué me trae reminiscencias. Será por el Lope. Jerry, no me estés faltando. Entonces, Jerry, esta Fauna es una cream ale con moras, papá. O sea, caray. te vas a ir al fíjate, okay. Jerry, ya sé que no lees. Sí.
pero es cream ale con moras, es una Robust Magenta, o sea, magenta, que Dios nos agarre confesados, Jerry, porque, ay güey, mira, fíjate la habilidad. La habilidad, Jerry, es una cerveza. Uy, de veras tiene tonos. Sí. Es una cerveza Fauna, mi Jerry. Contiene cerveza clara, dice. Así es. Cerveza Fauna. Y mi Jerry es una cerveza mexicana. Permíteme ahora sí, Jerry, déjame servirme. Sí, adelante. Oye, ¿qué onda con el colorazo, Sí. Jerry, déjame echar una probadita. Jerry, por favor. Ya te la agité. Creo que no te cachete, ¿no? Sí, me dejaste totalmente a pie. Ese vaso. No, es engañoso, es engañosísimo. Es engañosísimo. Oye, Jerry, este color atomatado, como rojizo. Como de jugo de todo. No, me dejaste a pie. O sea, aquí el dedo que dice hasta aquí tiene que llegar. Jerry, pásame tú. A ver, pasa. Sí, seguro. Jerry, vamos a probar esta Fauna. Ajá. Con moras, Jerry. dale el golpe. Bajijo. Está interesante. Oye, Jerry, ¿qué nos están mandando los amigos de Top Beer? Top Beer. No sé, aquí un experimento. Jerry, saludcita con cerveza Fauna. Es totalmente turbia. Así es. Con un color rojo. Cream Ale con moras. Esa es la Robust Magenta, mi Jerry. Vamos a probarla. No, para ver qué te pasa. Saludcita. Oye, qué extraño. Es la primera vez que pruebo una cerveza con este sabor, mi Jerry. Es extrañísimo. Es mora. Es mora. Es como estas aguas de manantial. Del Chavo. No, no quiero meter un gol, pero estas aguas de manantial gasificadas que tienen como toques a frutos rojos. Sí, pero oye, pero está muy novedosa, Jerry. Para que nuestros amigos se identifiquen, imagínate una de estas aguas minerales que tienen sabores a frutos rojos, le echas tu cerveza y la mitad de eso, por ahí va el sabor. Pero tiene un buen sabor, tiene un color interesante. Uh-huh. Y Jerry, esta Robust Magenta, entonces será una cerveza que es la primera vez que la probamos, pero está muy interesante, ¿no? Está muy interesante. Jerry, vámonos a lo que nos truje. A lo que nos truje los viernes. Que no voy a poder traducir. Así es. Jerry, viernes de The Warning, y nos han pedido en reiteradas ocasiones, ya no podemos escapar de los pedimentos. Entonces, Jerry, ¿quieres presentar lo que vamos a hacer hoy? Nos han insistido mucho con esta canción, que además es una que a nosotros también nos agradó mucho en el concierto. Fue la que más destacó visualmente, porque tenía como contenido colorido. Y la rola es Survive. No Survivor, como nos pusieron en el The Eye of the Tiger, no. The Eye of the Tiger, nos pusieron la semana pasada. Survive, así que es. Que parece ser bien en el disco de 21st Century Below. Ok. Y pues vamos a ver. Esta fue en el Pepsi Center. Oye, Jerry, que no podemos dejar al lado Pepsi Center con Survive. Que ya pronto saldrán las del Auditorio Nacional. Bueno. Jerry, perdón por pararlo, pero este intro de la guitarra muy muteada, ¿no? Muy muteada, exactamente, Jerry, porque le conoce a la guitarrita, muy de banjo, ¿no? Ajá, o sea, es brutal, pero cómo entra en el público, te recordará lo que vivimos, en el auditorio. Porque además, así es. El coro de esta canción, precisamente donde le paraste, esto en el auditorio fue épico. Explosivo. Porque además la gente coreaba, se detuvieron, invitaron a la gente a corear. Sí, así es. Fue espectacular. Brutal, así es.
Pero eso, pues obviamente nos trae esas reminiscencias. Pero el bajo también de esta canción. Sí, pero la, como tú dices, la guitarra muteada de inicio y luego el arrancón es bestial. Es bestial. Oye, ¿cómo es el balance brutal de estas niñas cuando se organizan y Dan y Pau entran en un choque vocal? Está impresionante, ¿no? O sea, a mí me encanta cuando empiezan a hacer los coros, porque además todas tienen, ya lo hemos platicado muchas veces, como sus voces al ser familiares, o sea, como son hermanas, son muy similares, pero sus timbres en tonos son diferentes. Claro. Y entonces hacen una armonía espectacular que es muy difícil de conseguir y eso nos encanta. Pero además también, bueno, algo que a mí me fascina de este disco, que insisto en que le des la oportunidad de oírlo más veces. El 21st Century Blood, a mí me gusta mucho porque a mí me recuerda mucho las bandas de hard rock, de ochenteras, de glam rock, ya sabes, lo que es The Warrant, Poison, Cinderella, John Bon Jovi. O sea, ese rock que también, o sea, nos cautivó, ¿no? Así es. Y me recuerda mucho a ese tipo de música. Y tiene unas rolas espectaculares y siento que la gente no habla tanto, habla mucho del Queen of the Murder Scene, habla mucho de Error, habla mucho del nuevo disco de Keep Me Fed, pero esas raíces son... Ese 21st Century Blood es un discazo, es una joya que a mí me encanta. Ok, sigamos. Oye, Jerry, no podemos dejar de hacer comparativas positivas de lo que vivimos tú y yo hace exactamente una semana, porque pues ahorita estamos ya sentados con la resaca post concierto, pero hace una semana estábamos exactamente a esta hora en el concierto de Warning. ¿Cómo se nota una evolución brutal de estas niñas en poco tiempo? Sí, esto tendrá un año. O sea, exactamente, el Pepsi Center tendrá un año y medio. Y el salto cuántico que ya dieron
y ya dio The Warning. Es impresionante. Hasta las voces son mucho más maduras. Sí. Cada quien, y insistimos, cada quien tendrá su favorita, pero Pau, para mí en el auditorio se roba la noche. Sí. Bueno, es que no, bueno, sí. Cada quien. Porque Dani ahora creo que también, creo que el show también fue muy enfocado a Dani esta vez. Sí. Pero bueno, y le hicieron lucir. Pero Ale ahora entra al quite. Exacto. O sea, ¿quién es quién en The Warning? Y no nos vayan a regañar por decir, es que no encasillan. No, a ver, cada quien tiene su favorita. Habrá quienes les encanta la batería. La presentación de Dani está perfectamente también preparada porque es una batería muy baja para que ella luzca. Pau, ¿cuántas baterías están casi a ras de cara? Sí. No, pues Pau tiene una batería casi a ras de cintura. Y en el centro del escenario, sus hermanas abiertas para que siempre ella esté. Entonces, o sea, para que no parece que está atrás. Démonos cuenta de quién puede ser la piedra angular de The Warning. A ver, no estoy diciendo quién. Yo creo que es una santísima trinidad de rock, como la llaman, ¿eh? O sea, Jerry, te van a sacar del Instituto México. No. Es una eso ya se fue hace 35 años. Es una piedra. Es una amalgama. Es una amalgama en la que las tres tienen un peso brutal y las tres se y el triángulo está perfectamente. Triángulo isósceles. Pitagórico. Así es. Jerry, te estás portando muy malo ya. Sí. Oye, el final de la canción yo por eso ya no quise pararle, porque yo sabía lo que venía. O sea, es un increchendo en el que va cerrando la canción, en el que hubiera sido un crimen pararla. Oye, yo tienes que soplar todo ese increchendo de cómo va rompiendo la canción y van entrando en yo no me acuerdo de esa canción, Jerry. ¿Cómo no? Jerry, que ya mi edad, ya tengo. Es la ansia. Ya tengo, la ansia. La ansiedad. Jerry, ya tengo blackouts. No, esta canción fue espectacular. Los coros, o sea. No, es que tú no estabas. Por eso me salí, estaba con unos suscriptores. Fuiste al baño y te agarraron unos suscriptores afuera. Y te dije, ¿qué está pasando? Te perdiste esta canción. Sí.
Por eso tengo problemas ya de vejez. De vejez. Oye, no, te perdiste de uno de las mejores rolas en el concierto. Sí, oye, Jerry, fíjate que ya a medida de que vamos avanzando con los bienes de Warner y además ya pasando lo que pasó, tenemos ahora sí más referencia de lo que es hoy de Warning. Sí. Decíamos en el live del viernes pasado que nos preguntaban mucho, es que ya es la mejor banda. No, a ver, vamos a tener cierta mesura. Platicamos de que The Warning hoy es una de las bandas que más éxito tienen, ¿no? Sí. Europa, Estados Unidos, o sea, ya a nivel mundial. Ya se empieza a hablar a nivel mundial. No sabemos hasta dónde va a llegar de Warning, ¿no? O nos imaginamos hasta dónde, pero... Sí, tenemos una idea hasta dónde puede llegar. Exactamente. Pero el infinito, o sea, el cielo es el límite. Exactamente, el cielo es el límite. Y decíamos la vez pasada, Jerry, que hemos visto pasado grupos, o sea, tenemos un badaje tuyo ya desde hace mucho tiempo de oír música compleja, sabemos tocar instrumentos, y lo que está pasando con The Warning objetivamente es ya, Jerry, de otro planeta. O sea, estamos viendo a una banda que en serio la está armando hacia adelante, ¿no? O sea, como decías, o sea, el hype es real. Sí. No es... no es una bomba de humo. No es ni creado, ni como muchos haters les gusta decir, comprado. O sea, porque no puedes comprar. Échale todo el dinero que quieras. Sí, no es. Ve a las mejores universidades del mundo y no vas a lograr que tus 3 hijas hagan esto. Sí. O sea, te lo apuesto ahorita. Sí, no hay. No, esto es un fenómeno. Es un fenómeno. Y es un fenómeno bien cimentado. Sí. Y nos faltaba ver, Jerry, lo que vimos el pasado 7 de febrero en el auditorio para constatar lo que tanto hemos venido diciendo u opinando de una pantalla, pero hoy tenemos tú y yo las bases muy objetivas de que estamos ante un fenómeno. Entonces, habrá quien no lo quiere ver, está bien. Habrá quien no lo quiere aceptar, está bien. Los metaleros de corazón ya nos han escrito personas expertas en rock, en metal, que este es el grupo que puede romper paradigmas y lo está haciendo en el rock mexicano, y puede ser un orgullo del que nos vamos a estar regocijando muchos años. Así es. Sí. Bueno, Matthews, dime calificación. Jerry, estoy muy emocionado. Fíjate, las lágrimas. Quiero regresar al Auditorio Nacional. Oye, Jerry, fíjate que esta fauna Robus magenta me gustó por la novedad que significa. Ajá. Y sí sabe a moras, ¿eh? Sí, sabe a moras. Jerry, ¿por qué no tenemos No sé si es la mejor de las combinaciones. Exactamente. Pero de que sabe a moras y sabe a cerveza. Sí, está buena. Jerry, te oigo muy contento con la magenta. Yo le voy a dar un 8. Le voy a dar un 8.6, Jerry. Ok. 8.6 a la magenta. No hemos calificado el video. Sí, ahorita lo calificamos. Pero le doy un 8.6. Me gustó el color atrevido, Jerry. Sí, mira, es algo novedoso, es algo diferente, es algo que propone, eso también se aplaude. No, a mí no se me hizo así lo más espectacular, se me hace curioso. Nos van a retirar, Jerry. Nosotros les dijimos muy claramente a Top Rock, a Top Beer, que íbamos la a objetividad, lo más objetivo del mundo. No es mi estilo, apoyo y aplaudo las iniciativas de innovar. Exactamente. Sí. Y para mí es un 8.2. Okay, o sea, no es fea en ningún momento, pero tampoco es deliciosa. ¿De quién hablas, Jerry? Sí. Es algo para probar, disfrutable. A lo mejor con un buen cóctel de camarón. Te digo, lo puedes, si se la quieren imaginar, agarran un agua mineral de frutos rojos y con su cerveza favorita, y más o menos por ahí va el sabor. Pero está atrevida. Yo le doy, ¿qué le das? 8. 8.2. Yo le doy, ¿qué? 8.6 quedamos, ¿no? 8.6.
Jerry, Survivor. El video, Survivor, please. Mira, si la hubiera yo tenido que calificar ahorita nada más por el video, le hubiera puesto otra calificación. Pero después de haberla vivido en el Auditorio Nacional. Es que ya entra el sentimiento. Es que ya entra el haber vivido esa canción. Ya entra. Los coros, la gente cantando, la gente siguiendo el boom. Para mí es un auténtico 9. 9. Vamos a dejarlo 9. ¿Qué? ¿9? Sí. O sea, 9.9. Ah, bueno, no, 9. Ah, 9. Sí. Bueno. O sea, cerramos el canal, o sea, no. Todavía está muy lejos el 9.9, ¿no? Sí, para cualquier banda, ok. Jerry, ya me has espantado. No. Acuérdate que ya no estamos en edad de este tipo de... 9. Ok. Fíjate que Jerry, yo le doy a Survivor en el Pepsi. Survivor es la de Eye of the Tiger. Oye, es que tanto los quiero hacer Survivor. Sí. Yo le doy a Survivor, Jerry. Me voy con un 8.6. Ok. Me gustó, es que yo no tuve la oportunidad de disfrutarla porque estaba yo teniendo a los fans. Jerry, uno tiene que sacrificar ciertas cosas. Me salí de la sala de auditorio porque, que ¿dónde estás, mi Matthew? Sí, el Jerry, que pues ahí voy para afuera. Hay que atender a los no, me fui a platicar ahí con unos suscriptores muy amables. Jerry, pero la disfrutamos. Jerry, vámonos con estos vinos de Warning y coméntenos qué les pareció, si ustedes creen que este es de las favoritas. Ya nos pusieron en los comentarios. Ya vamos. Reacción a Survive. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una gran canción, por eso le pongo el 9. Pero pónganos en los comentarios. Está buena. Está buena, está mala. ¿Qué otras canciones quieren que reaccionemos de The Warning? Porque ya empezamos a tener nuestro badaje de The Warning. Las canciones empieza a ser la selección muy especial. Todavía hay bastantes para reaccionar. Denle, no se olviden darle suscribir, darle a la campanita para que les recuerden de los próximos videos. Y nos estamos viendo acá en el siguiente viernes de Warning. Jerry, gracias a Top Beer por mandarnos estas chelitas, las disfrutamos y estamos listos, mi Jerry, para Rock and Beer. Aquí estamos listos, vámonos. Gracias, cuídense.